Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos sería la entrega número 3 de esta saga que pretende explicar algunas cosas de este mundo extraño y sobre todo a partir de la explosión que ha sido, digamos, en las mentes de las personas, esto de año 2020, época de coronavirus, han saltado por el aire un montón de creencias de ciertas personas que en el día a día por ahí no tienen tiempo de ir previendo o viendo ciertas anomalías o ciertos detalles de la vida cotidiana que al ocurrir estos problemas nos hace cuestionarnos muchas de nuestras creencias o de lo que creemos que es la normalidad, y ahora que nos han aparecido con la nueva normalidad suena realmente extraño, pero a poco que uno empiece a ver o a tratar de averiguar o investigar sobre estas cuestiones, verá que o se encontrará con que sobre esto hay ciertos grupos que han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Bien, hemos hablado a partir del enfoque de la ciencia. Yo vengo del ala de la ciencia, o sea que desde ahí es mi enfoque. No es el único, para nada. La ciencia tampoco es, como creo que ya lo he comentado, para nada la explicación de todo, ni va a poder nunca poder explicarlo todo, porque simplemente tiene, por lo menos la ciencia como la tenemos configurada, por así decir, los seres humanos, o cómo la desarrollamos, jamás va a poder explicar todo, porque deja de lado muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, para recordar algo, la intuición. Es decir, la ciencia pareciera que solamente hay que usar la razón como si con esto alcanzara. Y la verdad que el razonamiento lógico solamente, no es que no sirva, pero solamente eso no alcanza. La misma ciencia está llegando a darse cuenta de que hacen falta otro tipo de elementos para poder precisamente hacer nuevos, no es descubrimiento, pero sí nuevos entendimientos de esta realidad tan extraña que sigue siendo el mundo, el universo, la vida. Bien, para continuar, como les decía, con esta saga vamos a recordar un poco. Hemos dicho de que hay ciertos grupos que están trabajando o han trabajado desde hace muchísimo tiempo atrás por el poder, y que para ello utilizan un tipo de conocimiento que es algo que, o un conocimiento que no se comparte. La idea es, o mi humilde aporte apunta a que más y más personas se enteren de que hay cierto conocimiento que ha sido oculto, y en la medida que uno empieza a tomar contacto con ese conocimiento, realmente eso puede mejorar absolutamente la vida individual de cada uno de ustedes, y a su vez de alguna manera servir para desmantelar esta maquinación macabra de ciertos grupos de poder que nos tienen bajo sus antojos. Entonces esto es doblemente útil, según mi postura, según mi enfoque, como digo, para vivir mejor y para no permitir que ciertas colectivos de alguna manera nos tengan como una especie de juguete. Entonces, hemos dicho que existe una ciencia que se ha vuelto, digamos, excesivamente o solamente materialista, es decir, ha mirado solamente o ha estudiado lo que se ve, se toca,
pero ha dejado de lado una serie de cosas que son intangibles. Esas cosas intangibles, de alguna manera, a partir de Descartes, René Descartes, que es aquel que dijo pienso, luego existo, y que con eso separó completamente lo que era la existencia física concreta de como les digo, esos fenómenos que son inmateriales, que es cogito ergo sum, o sea, el pensamiento, y de alguna manera el pensamiento y lo que lleva a los sentimientos y todas esas cuestiones se dejaron como, bueno, son cosas que no son científicas, queda para la religión, separamos, damos una parte de poder a la religión y otra parte de poder a partir de ahí a lo que han sido los científicos, que como creo haberlo ya desarrollado en una entrega anterior, fue patrimonio de los sacerdotes de la antigüedad, devenidos en los científicos sacerdotes de la actualidad. Con esto se ha producido, y lo que vamos a entrar viendo, un oscurantismo, porque la ciencia quedó, pues, de alguna manera, vamos a ponerlo así, de los dos ojos quedó cegado de uno, que es toda la parte de no estudiar los fenómenos que no son materiales. Bien, pero resulta que ya hace más de 100 años, a principios de el año, digamos, del siglo XX, en el 1900, ya empiezan investigaciones sobre lo que después pasó a llamarse la mecánica cuántica, o sea, la física cuántica, que de alguna manera no condice con lo que era la física clásica. La física clásica de Newton describía todo el universo en base a ciertas fórmulas y a la observación que teníamos por medio de nuestros sentidos, que cerraba completamente y explicaba todo lo que existía. Vino el que fue, digamos, por así decir, el fundador de la física cuántica, que fue Max Planck, y el hombre le hizo observaciones y demostraciones, y por la cual le dieron el premio Nobel, donde la física clásica nos explicaba una serie de fenómenos extrañísimos, sobre todo cuando íbamos a lo más pequeñito, a las cosas muy muy pequeñas. Y alguien por ahí puede decir, bueno, pero esos fenómenos ocurren cuando es una cosa de partículas subatómicas o a nivel atómico, que eso es otro nivel de la realidad. Pero señores, lo que no están entendiendo es que ¿por qué otro nivel de la realidad? Si nosotros estamos hechos por átomos, esos fenómenos que ocurren en esas partículas somos nosotros. Nada más que nosotros lo estamos viendo a un nivel mucho más grande, macro se podría decir, pero como digo, es un error, y ha sido y se sigue defendiendo, yo no sé si adrede o por ignorancia o por tener esa intención de que ciertas cosas no se hablen, de que lo que ocurre a nivel, lo repito de nuevo, atómico o subatómico, y que muchos dicen, bueno, es un comportamiento que ocurre solamente a ese nivel, pero esas partículas son las que lo forman a nosotros. Hay que tener en cuenta eso para ir pudiendo abrir los ojos. Todo esto es una temática que es compleja, es complicada, es antiintuitiva, porque ya no es solamente lo que nos dicen nuestros sentidos o algunos artefactos que amplifiquen un poco nuestros sentidos, sino es directamente entender que, curiosamente, y como lo han dicho hace miles de años los orientales, todo el universo observable, lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, es maya, dicen ellos, es una ilusión, es algo que parece a este cerebro que está metido acá adentro, lo decodifica a todas esas impresiones, ¿sí?, que recibe del exterior, y le da esa explicación. Pero eso es solamente lo que termina decodificando nuestro cerebro de una manera, vamos a decirle, normal de observación, y a los fines solamente de sobrevivir,
y no exactamente a lo que realmente es. Voy a hacer un salto enorme. Hoy en día los científicos de mayor, digamos, de investigación de punta en entender el universo, ¿no? Y que están en lo más, digamos, complejo de la investigación, terminan diciendo que en el universo solamente existe energía, por así decirlo, e información. El problema que tenemos es que nosotros decimos energía y creemos, de nuevo una creencia, de que decimos algo que entendemos. A día de hoy, año 2020, no tenemos la menor idea de qué es la energía. La única forma o que encuentra la ciencia de definir la energía es que la energía es aquello que es capaz de hacer algo. ¿Y desde cuándo una definición es decir lo que hace una cosa? La definición es decir lo que es una cosa. Sin embargo, a día de hoy, y quizás por un buen tiempo, la única forma de describir o definir la energía es todo aquello capaz de hacer un trabajo. Eso es lo que hace, pero repito de nuevo, no es lo que es, no tenemos la menor idea qué es. Y lo que estamos diciendo, en definitivo, está diciendo la ciencia de mayor nivel, es que lo único que terminaría o solamente existiendo en el universo es energía, y que eso conlleva o lleva adentro de alguna manera en forma inmaterial información. Ahora, en esta era donde la información se está manifestando como un fenómeno enorme en todos los seres humanos, si no miren lo que son las redes, lo que es internet y lo que es un celular, que lo único que está haciendo es dándoles información, verdadera o no en estos tiempos, pero es otra cosa. Pero sí que estos aparatitos lo que hacen es recibir una serie de señales energéticas, su celular, y de alguna manera con unos programitas que tiene adentro, eso termina cambiando esa energía en información. Se las tira en una pantalla donde aparecen, o sea, imágenes, sea sonido, o sea, escritos, o sea, algo, letras. Y todo eso es información. Al parecer, como les digo, los científicos lo que están diciendo, lo único que existiría en el universo, y quizás ya en definitiva, es solo eso, la información. Y ahora piensen un poco, ¿quién o qué es lo que termina captando esa información? ¿Los ojos? No, con los ojos simplemente vemos, digamos, esa convención de que decimos, vemos un dibujito o un video o leemos una letra, pero los ojos lo único que hacen es ver eso. Quien termina decodificando toda esa información o entendiéndola es algo que está un poco más adentro acá, pero no es exactamente el cerebro. El cerebro es la parte física donde, vamos a decir, se procesa esa información, pero es lo físico. Pero ¿quién entiende esa información? Y ahí vamos a otro fenómeno que tampoco es físico ni material, es nuestra mente la que entiende la información. Es decir, nosotros decimos, bueno, está acá adentro en el cerebro. Ahí solamente está la parte física, lo que entiende, digamos, es la mente y no el cerebro. El cerebro sería la máquina física que sirve para, en definitiva, entender, o como muchos ya están planteando y con muy buen criterio, de que esto que tenemos acá, que sería el cerebro, sería una especie de antena. No es que ahí está la información, sino que ahí está la antena que recibe de afuera la información, que la información no tiene por qué estar en un lugar físico. Como verán, hacia dónde apunto es empezar a entender o tratar de entender una serie de cosas que son antiintuitivas, muy complejas, pero al final muy simples quizás, y que sé que entro en una especie de berenjenal muy complejo de explicar. Para esto lo primero que quiero decir es que para abrirse a este nuevo entendimiento, esta nueva forma de ver y estar en el mundo,
tenemos que olvidarnos, y yo vengo de esa formación, de todo ese estudio estructurado donde hay tal tema, el otro, todo eso lo venimos intentando hace cientos de años, y lo que se está viendo es que no sirve a los efectos de esto. O sea que les pediría que se relajen, que solamente me escuchen, pero no solamente con la mente, sino con algo que tenemos un poco más abajo, que es el corazón, es tratar de juntar el funcionamiento, no físico, sino ese fenómeno que es de mente, porque nuestra mente, hay que ir sacándoselo de acá, de la cabeza precisamente, no está necesariamente acá, nuestra mente está en todos lados, en todo el cuerpo, y no solamente en el cuerpo, sino fuera del cuerpo. El cuerpo, incluido nuestro cerebro, incluido nuestro corazón, incluido todas nuestras moléculas que nos forman a lo largo y a lo ancho de toda nuestra anatomía, es la que recibe y procesa y entiende o no entiende esa información. O sea que la información llega a ustedes de infinitas formas, eso es lo que se está entendiendo, infinitas formas. No es solamente lo que ves, no es solamente lo que escuchas. Cuando uno tiene al lado a una persona y de repente, esta persona no me cierra, hay algo que no es lo que ves, no es lo que escuchas, hay algo más, y eso se llama energía, que la energía son oscilaciones, frecuencias, y muchas veces esas frecuencias, cuando son incompatibles de una persona con otra, el solo hecho de estar en la proximidad sin siquiera haber hablado con ella ni nada, y ya hay algo que no cierra, y aprender a escuchar, porque todo nuestro cuerpo es una especie de receptor de, como digo, no solamente lo que entra por los ojos, la nariz, la boca, el oído, sino que eso está llegando. Y también quiero saltar a que nos está llegando de alguna manera influencia que viene, ¿cómo no?, de la luna, de lo que tenemos bajo nuestros pies, vibraciones de la Tierra, ¿cómo no?, lo que es prácticamente todo el sistema solar, porque el 99% de la materia del sistema solar es el Sol. Claro que nos llega. Es curioso que en el año 2020, lo digo como dato, quizás en algún momento se pueda profundizar sobre esto, es curioso que en el año 2020, cuando ha ocurrido todo esto que ha ocurrido en estos últimos meses, el Sol, nuestro astro rey, el 99 y pico % de toda la materia o la masa que existe en el sistema solar, está en una de sus etapas de calma más significativa desde hace un montón de tiempo. Es llamativo, habría que ver qué correlación hay. Bien, he hecho esta especie de larguísima introducción porque es difícil, y sé que es completamente complejo, y a lo mejor para muchas personas que no estén en esto, entrar en estos temas. Pido de nuevo, no voy a ser orgánico porque veo que tampoco sirve, simplemente quizás voy a hacer, a vista de muchos a lo mejor va a parecer algo divagante, pero el tema es que si trato de ponerme a ver la mecánica cuántica o la física relativista de Einstein, con esas dos nomás me podría pasar tratando de explicar los temas que aborda años, y no tiene sentido, digamos, excede completamente la posibilidad de esta modalidad. O sea que mírenlo, si lo quieren ver como algo divagante, perfecto, es una forma de verlo y es totalmente lícita, pero voy a ir así haciendo pequeñas puntadas en, digamos, casi que diría sin elegir un orden, y espero que quien está del otro lado tenga esa postura de decir, bueno, simplemente me abro a ver lo que dice este señor, y puede estar equivocadísimo, por supuesto, pero más allá de eso, no importa ni siquiera estar en la verdad, lo que importa es transmitir algo que es la apertura hacia una nueva forma
hoy en día nos asusta hablar de nuevo porque va a aparecer nuevo orden mundial. No, nada que ver con eso, sino una nueva forma de ver al mundo y estar en el mundo. Lo único que puedo asegurar, y lo digo desde mi propia experiencia, que cuando uno empieza a cambiar esos esquemas mentales rígidos y deformados, porque la verdad que no nos han llevado nada más que a generar más y más sufrimiento, es hermosísimo el hecho de la paz y la relajación que puede llegar a aportarnos este tipo de, no voy a decir solamente conocimiento, voy a hablar de una especie de conocimiento-sentimiento, porque van unidos absolutamente. Ese conocimiento frío de la ciencia se tiene que acabar porque obviamente no, es que no es así. Así que bueno, trataré de a poco de ir armando esto y como digo, voy a ir en una forma desestructurada, hablando de algunos ejemplos, de algunas cosas que a partir de ahí cada uno, si recibe esa puntita de hilo del ovillo, tirará de ese hilo por su cuenta individualmente e iré encontrando cosas, como digo, que son hermosas para vivir de otra manera y estar de otra manera en el mundo. Así que gracias y seguimos en la próxima.